¿Qué coordenadas corresponden las del tracker? Bueno, la coordenada X corresponde a la coordenada Y, la Y corresponde a la Z y X correspondería a 0. Porque bueno, la variable que se estima 0 en este caso correspondería a la coordenada X, el eje del brazo. ¿Cómo se calculan relacionando el producto de un punto? Bueno, debido al largo, es posible con la fórmula del producto en un punto calcular la magnitud y el ángulo entre los vectores. ¿Cómo se calculan los vectores? Bueno, para calcular los distintos vectores se utiliza la resta de un componente, en el cual utilizaremos la escápula en una de las tres coordenadas, además del eje de la escápula en una de las tres coordenadas, restándolas. ¿Qué es un versor y cómo se calcula? Bueno, para calcularlo utilizamos un componente y su valor absoluto. Lo que correspondería a un versor sería un vector de módulo 1. ¿Cómo varían los versores al levantar el brazo? Bueno, estos aumentan al levantar el brazo. ¿Por qué se calculan las fuerzas de este modo? Bueno, las fuerzas se calculan debido a la contracción muscular. ¿Cómo se calculan las fuerzas? Con la fórmula de la multiplicación del componente 1, el versor por la magnitud de la fuerza de la espalda. Así es como se calcularía una fuerza. ¿Cómo se definió el radio y por qué? Bueno, todos los radios se definieron a nivel de la axila, con un punto medio entre todos los puntos calculados. ¿Cómo se calcula el torque? Para calcular el torque utilizaremos la fórmula de producto en cruz de un componente en 3D, con un componente 1, un componente 2 y un componente 3. Ya en el cual utilizaremos la fuerza por el radio. En este caso, el radio del brazo en el torque en la coordenada IZ, la fuerza de la escápula en coordenada IZ y posteriormente XZ y XY. ¿Cómo se calcula la proyección de un torque? Se calcula con el componente 2, la suma de componentes 2 y depende del movimiento respecto al eje. Y último, ¿en qué dirección apunta el torque total? Apunta en un movimiento contrario.